Hermanos, vamos a continuar ya en la recta final de nuestro estudio bíblico. Abra su Biblia, por favor, en Filipenses, en el capítulo 4. Filipenses, en el capítulo 4. A ver, modúleme un poquito, por favor. Filipenses, en el capítulo 4. Quíteme el brillo y déme un poquito de bajos. Vamos a darle lectura a partir del versículo 10 para tener contexto. Cuando lo encontremos puestos en pie, lo leemos juntos. Capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. Capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. ¿Lo tenemos todos? Amén. Muy bien, entonces vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios y lo hacemos juntos. Y dice de la siguiente manera: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hasta allí y oramos. Padre y buen Dios, en esta noche, háblanos al corazón, instrúyenos con tu palabra, que en nosotros exista una buena disposición para que al momento de retirarnos de este lugar lo hagamos de manera distinta de cómo hemos llegado. Que tu Espíritu Santo sea quien tome el control completo, Señor, para que podamos ser ministrados por tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Hablábamos la semana pasada de que esta última porción hace una referencia a la gratitud que el apóstol manifiesta hacia los hermanos en Filipenses, los cuales habían tenido a bien apoyarle en el sostenimiento al apóstol Pablo. No, dice el apóstol, no es que no hayan querido hacerlo, porque estaban siempre con la buena disposición, solo que hasta ahora tuvieron la oportunidad de hacerlo. En este caso, para este momento en el que él estaba preso allá en Roma, y recuerde que habían ido pues dos servidores, en este caso Timoteo y Epafrodito, a ministrar a Pablo. Ahora, el apóstol hace referencia y dice, mire, pues su agradecimiento. Y la aclaración que hace, ojo con esto, la aclaración que hace no es una aclaración de arrogancia, de orgullo, no, en ningún momento. Cuando dice, no lo digo porque tenga necesidad, no es que está menospreciando esa bondad de los hermanos de Filipos, sino que lo que el apóstol está aclarando es algo, hermano, que no es fácil. Es sencillo decirlo, pero vivirlo es una condición bastante complicada cuando nuestra mirada no está puesta totalmente en el Señor. Porque la Escritura dice, no lo digo porque tenga escasez, pues ¿qué dice, hermanos? Aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esa palabra, he aprendido a contentarme, en el original, en el griego, hace una referencia bien tremenda porque dice, o se traduce de una forma un poquito diferente, porque dice, he logrado a contentarme, a estar satisfecho en la condición en la que me encuentre. He aprendido a estar satisfecho, a gusto. Y repito, eso no es fácil, hermano. Eso no es fácil. Porque nosotros, y eso no es malo, porque nosotros anhelamos la estabilidad, nosotros anhelamos tener en cierta forma la solvencia para satisfacer nuestras necesidades, para poder solventar nuestros compromisos, y cualquiera se siente bien teniendo esa solvencia. Ahora, considero que las dos cosas, hermano, son situaciones en las cuales hay que aprender. Hay que aprender cuando hay escasez a vivir, hermano, de una forma plena, a vivir satisfecho
aceptando esa condición, esa etapa, porque hay una cuestión, y es que uno tiene que saber que, pues, lo que pueda estar viviendo es una etapa, o sea, no, un día, Dios mediante, y si usted es hijo de Dios, que pueda afirmarlo, un día voy a salir de esta condición de escasez, un día Dios me va a sacar a flote de esta situación. Y cuando hay abundancia, hermano, también hay que aprender. Y a veces, pues sería digno de discusión, que es más difícil. Si aprender, hermano, a conducirse en la escasez o aprender a conducirse en la abundancia. A veces es complicado, porque en la escasez, hermano, pues hay que administrar apropiadamente para no sobregirarse, para no endeudarse más de la cuenta. Pero cuando hay abundancia, mis estimados hermanos, también hay que tener mucho cuidado, porque hay quienes que cuando ven la abundancia, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué sucede? Se alocan, hermano. Se alocan. ¿Conoce usted gente que no vaya a tener 20 pesos de más porque los hace pedazos? Los hace pedazos. Póngale a alguien, hermano, pongamos un número X, póngale a alguien que no administra o que no sabe conducirse apropiadamente en la abundancia, póngale 1,000 pesos en las manos, le aseguro que en menos de 5 días se lo ha terminado. Y después de eso dice, no sé ni por dónde pasar. No sé ni por dónde pasar. No sé. Mire, ¿y qué hizo con todo ese dinero? Dicen, no sé. ¿Y qué compró? Una camisa. ¿Y dónde está lo demás? No sé. No sé. Yo conozco 2 casos, hermano. 2 casos. De uno ya les he hablado varias veces. Que no sé si todavía estará en esa posición, porque era un empleado público y tenía un buen cargo, y su salario andaba arriba de los $1,000, arriba de $1,000, y le daban todo, vehículo, combustible, tenía motorista, viáticos, hermano, básicamente el teléfono, le daban todo. Los más de $1,000, hermano, eran casi solo los descuentos de ley, y lo demás, pues le quedaba libre. Le quedaba libre. Yo estoy convencido que habrán muchos acá que dirían, uy, yo con un salario arriba de $1,000 haría maravillas. El hombre le debía dinero al motorista, hermano. Al motorista le prestaba pisto. Al motorista. Y el señor motorista le tenía que cobrar a su jefe. Mire, don fulano, ¿se acuerda de los $20 aquellos? ¿Cree usted que me los... porque dice que los necesita? Cobrándole, hermano. Cobrándole. Y me comentaban de otro caso, de otro personaje que igual ostenta un buen cargo, igual un salario de más de $1,000, hermano, y está endeudado el hombre, pero endeudado. Le llaman como 3 bancos. Yo creo que son de las personas que cuando suena el teléfono no sabe si es miedo o alegría. ¿Quién me estará llamando? Oh, ¿quién me estará llamando? Porque, hermanos, es aquella cuestión de que nadie le llama para saludarlo, solo para cobrarle. Y un salario, hermano, un buen salario. Un buen salario. Por ahí apareció un político que dijo que acá los diputados eran de los peores pagados de Latinoamérica. 5,000 pesos. No le alcanzan al hombre. No le alcanzan. Hermano, las 2 cosas hay que aprenderlas. Las 2 cosas hay que aprenderlas. Repito, y a veces es discutido qué es más difícil. Si manejarse en la escasez o en la abundancia. A veces es difícil. La abuelita tenía un su dicho, un su refrán, el que nunca ha tenido llega a tener, que decía, loco se puede hacer. Ahora, yo quiero decirle algo, hermano, porque de repente hay personas que dicen, ay, pues el dinero lo cambió, y la verdad es que no. Escuche esto, por favor. El dinero no cambia a la gente. Y yo sé que algunos dirán, ¿cómo no? Yo conozco a alguien que cuando era acabado, viera qué amigo era, y cuando ya nomás tuvo un poquito, viera qué orgulloso, qué prepotente, qué altanero. No, orgulloso, prepotente y altanero siempre fue. Lo que pasa es que cuando estaba acabado no podía sacar a relucir esa condición en él o en ella.
Pero cuando llegó a tener un poquito, entonces esa condición que ya estaba allí, simplemente, ¿sabe qué sucedió? Salió a flote y lo demostró. Demostró quién realmente era. Demostró lo que era. Entonces, el apóstol en ningún momento pretende darnos un mensaje de conformismo y decirle, no, pues si a usted le tocó vivir en escasez, pues vive en escasez y conténtese con ser acabado. No, no es ese el mensaje del apóstol, hermano. El mensaje del apóstol es, he aprendido, estoy satisfecho, sé que es una etapa, sé que es un periodo y espero que usted lo considere de esa manera. Salomón, hermano, en Eclesiastés habla de tiempos, de temporadas, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de recoger, tiempo de esparcir, tiempo de nacer, tiempo de morir, y habla de las diferentes etapas en las que el ser humano en algún momento se va a encontrar. Entonces usted como creyente, como hijo de Dios, puede pasar por momentos difíciles y tiene que saber que es un periodo, es una temporada. Aprenda de eso, aprenda de la escasez y cuando Dios le lleve la abundancia, aprenda de la abundancia. Y si en su caso es distinto, y si ahora está en la abundancia, aprenda, hermano, de la abundancia. Y si un día le toca llegar a la escasez, hermano, pues va a tener que aprender también allí. Y usted va a tener, hermano, que llegar a la comprensión que su relación con Dios, que su gozo en Cristo, que su vida espiritual no tiene que depender de que si hay o no hay. Porque si nosotros estamos gozosos solo cuando hay, entonces su Dios no es el creador de los cielos y la tierra, hermano. Entonces su Dios sería el dinero, porque es lo que le da la felicidad, porque es lo que le da el contentamiento del que habla el apóstol. Pero si usted aprende, como dice el apóstol, he aprendido a contentarme, he aprendido a sentirme a gusto, cualquiera sea mi condición. Y dice versículo 12, sé vivir, como dice, humildemente y sé tener abundancia. Hablaba con una hermana en Cristo, una misionera, y ella de origen argentino, ya una persona mayor, y esta hermana en la conversación y todo, de repente salió a colación ese tema. Me decía, lo tremendo, lo extremo de este ministerio, me decía, del ministerio que ella desarrollaba, es que tiene unos contrastes bien fuertes, me decía. Porque un día, uno puede estar en un hotel 5 estrellas, durmiendo en una cama de lujo, en una habitación preciosa, y el siguiente día puede estar durmiendo en las montañas sobre una piel de oveja, entre pulgas y todo ese tipo de animalitos que se alimentan de nosotros. Me decía, es así de extremo, es así de extremo. Un día uno puede estar en el suelo, otro día puede estar en un lugar, hermano, donde si duerme en la alfombra, hasta ahí es cómodo, hasta ahí es cómodo. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Bueno, en el caso de lo que ella me planteaba, es que si tocó dormir en el suelo, pues ¿de qué nos vamos a quejar? Estamos sirviendo al Señor. Y si por servir al Señor la llevó a una condición, pues de esa comodidad, de esa condición tan bonita, pues gloria a Dios también. Pero qué tremendo es que, ay, gloria a Dios, miren dónde me ha traído el Señor, en esta preciosa habitación, ¿verdad? Y comida a montones y los lujos. Pues mire, hoy le tocó allá en el suelo. Ah, no. Así no te voy a servir, Señor. No, el apóstol era, bueno, si tocó allá, qué bueno. Y si tocó en otra condición, había otra expresión que no sé cuánto la conocen, pero antes la trataban de inculcársela mucho a algunos de nosotros. Uno tiene que aprender, le decían, a hacer de plan y ladera, le decían. Tiene que aprender a hacer de plan y ladera. Si Dios le lleva y se siente en un buen restaurante, siéntese, coma rico y gloria a Dios por eso. Y si un día le toca agarrar una tortilla y doblarla, hermano, y comérsela así con la mano, déle, hermano, déle. Y aprenda a gozarse tanto en lo uno como en lo otro. Y aprenda. Y aprenda. Mire, bueno, depende, no todos los casos son iguales, no a todo el mundo le toca igual, pero
en algunos casos, no le podría decir yo la mayoría, no lo sé, yo le voy a hablar de algunos casos. Para algunos casos, para algunas personas, para algunos jóvenes, la universidad es una escuela que va mucho más allá de lo que aprenden en las aulas, mucho más allá. Y los que logran aprovechar esa oportunidad se enriquecen mucho en su vida personal. Porque hay muchachos, hay jóvenes que por las ganas de salir adelante, cuando llega la hora del almuerzo se van a buscar los palos de mango en esta temporada que hay mango y apedrearlos, no por lujo, hermano, sino porque se va a hacer el almuerzo. Y algunos que tienen un poquito más, y como ahí a los alrededores de algunas universidades, no de todas tampoco, pues hay de todo. Hay de todo. Yo les he contado que yo conocí a dos señoras que me cayeron súper bien, porque son de esa gente, hermano, no encuentro otra palabra más para decírselo, que es de esa gente viva, inteligente. Estaba un puestecito ahí de este pollo fino, de este barato, ¿no? Don Pollo, pues, ¿verdad? Entonces, y los muchachos pues llevaban una piececita de $1, de a 1.10, ¿verdad? Pero solo eso. Entonces alguien vio la oportunidad y dijo, pues ellos van allí y aquí nadie vende tortillas. Hermano, ya hizo su guacalito de tortillas y se fue a poner exactamente a la entrada del dichoso pollo. Así que ya algunos compraban la piececita y ya le compraban las tortillas a la señora. Vino otra que no sé si eran amigas o no, pero también le alumbró el foco y dijo, ¿y con qué acompañan el pollo? Pues voy a hacer bolsitas de casamiento, pedacitos de queso, chimol y un escabeche que para que le cuento, hermano. 3 piedras, un tetunte. Cosa seria, hermano. Acora. Entonces ya los que querían iban, compraban una piececita, un peso, 25 centavos de tortilla, porque somos bien maiceros, ¿verdad? Por eso el Popol Vuh es sabio y nos llamó hijos del maíz, ¿verdad? Del maíz. Entonces venía, compraban las tortillitas, ¿verdad? Y compraba la bolsita de lo que fuera, de casamiento, de chimol, de lo que fuera, y ya tenía su almuerzo. Y algunos son bien campeones, como que charamusca, lo agarran al casamiento con la bolsita y con todo. Y un día, si el Señor lo permite, muchos de esos muchachos van a coronar sus carreras y su realidad va a ser distinta. Algunos de ellos no van a perder la capacidad y la condición de haber aprendido en la escasez y no se complican la existencia y no son menospreciativos de esa condición. Hay algunos otros que se les olvida, se les sube, ¿verdad? Hasta la palabra me escapó, que se le sube, pero algo se le sube, hermano. Algo se le sube. Y comienzan a ser menos perceptivos, olvidando de dónde salieron. Y si hay algo que uno debe, hermano, tomar en cuenta para no permitir, voy a usar las palabras del apóstol Pablo, para que las grandezas de las revelaciones de Dios no me llenaran de soberbia en sobremanera, para que eso no pase. Nuestro pastor general decía, nunca olvide de dónde Dios lo sacó. Nunca olvide de dónde Dios lo sacó. Y cuando uno, hermano, no olvida de donde el Señor lo ha venido trayendo, hermano, difícilmente se le van a subir los humos. Difícilmente. Porque uno sabe dónde ha estado. Uno sabe de dónde el Señor lo ha traído, dónde el Señor lo ha rescatado. Uno sabe. Entonces el apóstol dijo, yo he aprendido, dice el versículo 12, sé vivir, ¿cómo dice? Humildemente. Pero que viene la otra parte. Y sé que dice, tener abundancia. No sé tener abundancia también. Y si hay algo que debe proyectarse o deberíamos proyectar en nuestros corazones, es que el día que Dios nos permita, hermanos, llegar a la abundancia, es tener corazones agradecidos para con Dios y saber, hermano, o mejor dicho, permitir que Dios obre, hermano, en nosotros la misericordia para con los demás. Y Dios conoce nuestros corazones. Y usted perfectamente, pero perfectamente
Repito, Dios conoce los corazones. Podemos persuadir a los hombres, dice la palabra, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Usted perfectamente puede decirle, Señor, si un día me das abundancia, Señor, yo quiero ser de bendición para tu obra y para los demás. Y Dios lo sabe si eso es verdad, hermano. Dios lo sabe. Y yo sí le puedo decir, conozco un par de personas que admiro su condición porque Dios los ha sacado adelante. No sé si hay alguien acá, pero me encanta contar este ejemplo. Cuando fuimos a Santa Rosa de Lima, cuando la iglesia allá tuvo una dificultad y había que restaurar, por decirlo así, trabajar para que volviera a la escuela bíblica, volviera a la actividad, y fuimos un grupo pequeño, fuimos 6, creo, si mal no me equivoco, fuimos 6. Cuando llegamos al lugar, nos recibió un hermano, al cual pues yo conocí en el tiempo que estuvimos allá, y me cae hasta el día de hoy súper bien. Primero porque es un hombre que tiene dinero. La casa de él es casi del tamaño de las instalaciones de la iglesia. No sé si son 3 plantas, yo hasta 2 le logré contar. Con aire acondicionado. Con unos sillones, hermanos, cuando uno se siente, gente que las patillas le levantan así. Tipo tiene dinero, hermano. Tipo tiene dinero. Me contó que hace muchos años se postuló de alcalde. Y me dijo, yo no me vuelvo a meter en eso, me dijo. Mire, me dijo, si gasté casi $100,000. Yo digo, ¡oh, de veras! Sí, mire, me gasté esto. Y a la hora del almuerzo, él nos invitó a almorzar. No nos llevó a ningún restaurante. Nos sentó en su mesa. Y la esposa de él fue la que nos sirvió a nosotros. Y él se sentó con nosotros a comer. Me cae bien el hombre. Porque no nació teniendo dinero. Porque él, al igual que mucha gente, con la diferencia de años, ¿verdad? Creo que se fue mojado hacia Estados Unidos, no sé si principios de los años 70, o sea, el hombre ya está mayorcito. Logró legalizar su situación, ha trabajado duro, sigue trabajando duro el hombre. Tiene sus cosas, sus propiedades. El hombre está bien. No tiene servicio doméstico. Contrata a alguien que le ayude con la limpieza y todo. Pero ese día fue la señora la que nos cocinó. Fue ella la que nos sirvió a la mesa. Y él se sentó con nosotros. Y es un hombre, hasta donde yo lo conocí, con la obra. Olvídese, hermano. Una persona que para la obra no tiene reservas. No tiene reservas. Y es ahí donde uno entiende por qué lo bendice Dios. ¿Por qué lo bendice Dios? Porque ha aprendido en la abundancia, hermano, a ser de bendición para la obra y para los demás. Para la obra y para los demás. Un día, yo no sé si decirle no tenía o no tengo la costumbre de andar tantas cosas encima. Me refiero a cadenas y cosas por el estilo. Ni relojes. Yo sé qué está diciendo usted. Entonces, ¿por qué anda ese? Porque un día estaba platicando con él y recién había regresado de Estados Unidos. Él va, viene. Estábamos conversando y de repente se me queda viendo el hombre y me dice, bueno, me dijo, ¿y no tiene reloj? No, y a explicarle iba yo, no, si ni me gustan. Cuando se quitó el que andaba, bueno, este es el que andaba, hermano. Tome, me dijo. Bueno, dije yo, si usted tanto insiste, le dije. De eso han pasado ya varios años, hermano, varios años. Y por eso lo uso, por cariño, por aprecio, por el valor que tiene. No el valor económico, porque ni sé cuánto vale. He querido preguntar, hermano. He querido preguntar, pero nunca lo he hecho. Pero es alguien así. Es alguien que ha aprendido a vivir en abundancia.
es alguien que ha aprendido a vivir en abundancia. Ha aprendido. Y por eso sigue teniendo. Es el mismo hermano que creo que les comenté una vez, que me dijo, tengo ganas de ir a Israel, me dijo. Le digo, mire, a la iglesia, pues saca los viajes y pues puede preguntarle, dije, puede preguntar y se va. No, me dijo, es que muy poquito tiempo se están, me dijo. Yo traigo una queda, ajá. No, me dijo, quiero ir, pero estarme un mes, me dijo. Y se fue, hermano. Se fue. Y allá el tipo en Israel dando vueltas. Yo no sé si estuvo allí como 20 días o más, pero el viaje completo fue como de un mes. Pagarse un viaje de un mes, ¿qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? Ahora, yo sé que para algunos dirán, ¿y yo cuándo? Bueno, si usted en primer lugar, lo pone en las manos de Dios, es posible. En segundo lugar, si aprende, yo no sé cuál será su condición en este momento, no sé si su condición es en escasez o en abundancia, pero si aprende a manejar tanto lo uno como lo otro, un día Dios lo puede sorprender, hermano. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Y le voy a repetir las palabras, creo que lo dijimos el martes, no recuerdo qué día de esto lo dijimos. ¿Acaso no dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones? ¿Acaso no dice eso la Escritura? El problema es que, hermano, perdemos la capacidad de soñar, hablábamos hace poco. La perdemos. Entonces el apóstol dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Mira la siguiente parte. En todo y por todo estoy, como dice, enseñado. Estoy enseñado. Ahora, valga la reflexión. ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién se lo enseñó? No fue un maestro secular. Ya hablábamos la vez anterior de que si el apóstol habla de abundancia es porque efectivamente sí la tuvo, hermano. Sí la tuvo. Él no nació en escasez, no nació en pobreza. Las evidencias es que tuvo un tutor, un maestro personal llamado Gamaliel. Y un tutor, hermano, cuanto más reconocido era, más caro era en aquellos tiempos. Bueno, en estos tiempos no es tan diferente, ¿verdad? Una institución educativa, cuanto más prestigiosa, más cara. Hablando en términos privados. El hombre era o tenía la ciudadanía romana, que costaba mucho dinero. Lo único que él la había obtenido por nacimiento. Ya decíamos que hablaba mínimo 3 idiomas. O sea, el tipo, hermano, su oficio, que era constructor de tiendas, era un oficio bien pagado en aquella época. Era fariseo. Era doctor de la ley, en otras palabras. Él conocía esa situación. Ahora, por el ministerio, por la obra, y es lo que a veces, hermano, puede resultar para algunos desmotivador. En la obra fue donde él experimentó o conoció también la escasez. ¿Se imagina un hombre con posición económica y social, de repente un día bajando, hermano, en un canasto porque lo querían matar? En otra oportunidad lo apedrearon todo. ¿Qué necesidad había que lo apedrearan todo? Y lo dejaron porque creyeron que ya estaba muerto. Y todo eso lo pasó ¿por qué? Por el ministerio. Por el ministerio. Y metido en la cárcel o encarcelado en varias oportunidades, azotado como delincuente. Y en todo eso, hermano, en todo eso, ¿quién? Y ahí está lo difícil. ¿Quién lo permitió? Dios. Dios le permitió conocer la abundancia y Dios le permitió conocer la escasez. Dependerá de la disposición de cada quien quiera aprender, hermano, en la etapa que le corresponde vivir. Repito, que no sé cuál será en su caso.
Si en su caso está pasando por la escasez o está en el tiempo de la abundancia, el detalle es la disposición que usted tenga para aprender de ese momento o de este momento que Dios le permite. Entonces la Escritura dice, sigamos leyendo, dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar, como dice, saciado, como para tener, o sea, había pasado por ambas situaciones. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hermano, cuando hay, gloria a Dios, ¿verdad? Y cuando no hay, gloria a Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer? Una condición a veces difícil es aceptar, hermano, cuando llegamos a una condición de decir, no hay, ¿qué vamos a hacer pues? No hay. No hay. Mire, vamos, o que en casa de repente dígame, llévanos a comer pupusas. Dígale usted, pero que sea verdad, no que sea tacaño. No hay. Un día habrá y vamos a ir, ahora no hay. Y un consejo sencillo, si quiere tómelo. Y si no hay, no vaya. No vaya a ir a fiar, hermano. No vaya a fiar. Si no hay, no hay. No vaya a fiar. No, pero qué pobrecito mis niños. No se van a morir si ese día no comen pupusas, hermano. No se van a morir. No se van a morir. ¿Sabe cuál es el problema de muchas personas? Cuando queremos vivir de las apariencias. Cuando queremos vivir de las apariencias. Ay, vamos a comer pupusas pues. Pero espérate, voy a ir a que me presten unos 20 pesos. Y se va a meter donde las pupusas valen más de $1. No, hermano. Vaya donde valen menos. De todas maneras, la ricura no sé si va a ser la misma, hermano, pero de que son buenas también las otras son buenas. Pero es que me encanta una pupusería. Aquí habemos varios que somos fans de una pupusería bien exclusiva allá en Olocuilta. Y muchas veces pasamos, bueno, cada vez que andamos por la zona, no, olvídese. Vamos a una exclusividad, 6 por $1, ¿qué le parece? Y algunos groseros se compran hasta $3, 18 pupusas. No, ahora están las otras que valen como 1.25. A mí me gusta ir allí con $1 de pupusas y una gaseosita bien tapujado. Nítido, hermano. Más que de arroz, cuando les cae el agua se infla, es volado. Rico. Tranquilo, hasta medianoche le va pasando la llenazón a uno. Mis amados hermanos, el apóstol dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todos estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y este es el siguiente versículo, todo mundo lo conoce, pocos saben cuál es su contexto. Dice versículo 13, usted lo conoce, léalo o leámoslo juntos, dice, todo lo puedo en... Ahora, ¿cuál es el contexto del pasaje? ¿Cuál es el contexto del versículo, perdón? ¿Cuál es el contexto del versículo? La escasez y la abundancia. Ni uno ni lo otro influye en mi contentamiento y en mi relación con Dios, en mi espiritualidad. Ni uno ni lo otro influyen en eso. Estamos pasando por escasez. Ay, Dios me ha abandonado. Dios, ¿y yo qué te he hecho, Señor? Para que me trates de esta manera. Si yo también soy tu hijo. Mejor llévame de una vez. Pero no me dejes en este sufrimiento. Llévame.
o mándame $200. Una de dos. Y cuando está la abundancia, olvídese, hasta canta con más fuerza. Hasta canta. No, hasta le pide ahí al profeta, mire, cante tristes estamos, cántelo, cántelo, que hoy sí voy a silbar con todo. Como que con el pisto silba, ¿verdad? No, el contexto del pasaje, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi condición, sea favorable o no, mi condición, mi relación con Dios no debería ser variante. No debería. Estoy pasando por una situación difícil, complicada, en cualquiera sea la situación, no necesariamente de escasez material o económica, cualquiera que sea. Mire, tengo una dependencia de Dios por las cosas que estoy viviendo, pero el día que Dios le saque de allí, que su dependencia siga siendo la misma, o que la intensidad con la que buscamos a Dios sea siempre, hermano, igual, independientemente pasemos por escasez o por abundancia, tiempo bueno, tiempo malo, hermano, Dios se merece que le busquemos con la misma intensidad. Pero si buscamos a Dios, hermano, con intensidad, solo cuando las cosas no van bien, entonces entienda por qué muchas veces hay que estar, hermano, en esa condición lamentable. ¿Sabe por qué? Porque a veces Dios dice, no, pues que si te doy un poquito más de abundancia, te me vas. Te me vas. Mejor te tengo así, limitadito, y aquí te tengo cerquita de mí. Los padres que, no sé si decirle, han desarrollado cierta dependencia hacia sus hijos, dependencia emocional. Hay padres que no quisieran nunca que sus hijos se apartaran de su lado. Hay algunos que cuando tienen 10 ya quisiera que se fueran también. Hay casos extremos, hermano. Ya, hijo, tiempo que busques trabajo, busque qué hacer, ya está grande, ya tiene 11 y medio. Ya, busque algo. Pero hay casos donde no, el caso donde el papá o la mamá o ambos no quisieran que sus hijos se apartaran nunca. Hay casos donde los padres han trabajado fuertemente para poder tener a sus hijos lo más cerca que les sea posible. Lo más cerca. Por allá vendían una propiedad con $2,000 menos, aquí está con $2,000 más, pero mejor esta porque aquí va a estar cerquita. Y muchas veces ni siquiera, hermano, los desarrollan para que dependan siempre de él o de ellos. Dicen, no, mire, ¿por qué no le enseña a desarrollarse? ¿Por qué no le enseña a trabajar? ¿Por qué no le enseña a cómo moverse en el ámbito, en el negocio o en el área laboral? ¿Y por qué no le enseña? No, es que si le enseño va a agarrar viaje. Si aprende, se me va. Mejor así lo tengo, tranquilito. Así como los pollitos, dicen que cuando los agarran, ¿cómo se hacen? ¿Cómo se hacen? Ah, pues así igual agarran al bicho. Venga, para que no se me vaya, ¿verdad? Ahí, tranquilo. Mejor te tengo así, limitadito para que no se me vaya. Ahora, en el término terrenal eso no es saludable, pero en el término espiritual, muchas veces Dios no nos bendice como quisiera bendecirnos, porque repito, porque nos conoce, porque no hemos aprendido a vivir en la abundancia, y si nos da abundancia, hermano, se nos olvida dónde estuvimos una vez, se nos olvida. Hay personas que cuando pasan, hablemos de lo material, que cuando pasan por necesidades fuertes, hermano, cuando el negocio va mal, cuando no hay empleo, mire, se vuelven tan dependientes de Dios, Señor, y lo buscan, ¿verdad? Y lo claman y todo, y dame un trabajo, y dame un trabajo. Yo conozco muchos casos que cuando Dios les ha provisto el trabajo, comienzan a apartarse, a alejarse de Dios. Porque, ¿sabe? Que algunos con poquito agarran viaje, hermano. Con poquito, siquiera ya con la abundancia, no, con poquito. Por eso es que Dios nos conoce. Por eso la importancia de aprender a estar satisfechos independientemente de la condición. ¿Por qué? Porque si hay escasez voy a buscar intensamente a Dios, pero si hay abundancia lo voy a buscar siempre con intensidad. Entonces,
El apóstol dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi condición no influye en mi relación con Dios. Cuando digo mi condición me refiero a las situaciones que están a mi alrededor. No influyen. No influyen. Tengo contentamiento en mi relación con Dios, independientemente de mi situación. Tengo salud, tengo contentamiento en Dios. Tengo enfermedad, tengo que tener contentamiento en Dios. Tengo escasez, tengo que tener contentamiento en Dios. Tengo abundancia, tengo que tener contentamiento en Dios. Y dice la Escritura, avancemos un poquito más, versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Ojo que este era el argumento del apóstol por el apoyo, por la ofrenda que los hermanos de Filipos estaban mandándole. Repito, su condición no es de arrogancia cuando dice, yo no tengo necesidad. No es de arrogancia. Lo que él está diciendo es, les agradezco enormemente, pero quiero que sepan que independientemente su apoyo, su ayuda, esa solidaridad que tienen conmigo, no va a influir en mi relación con Dios, porque he aprendido. Si ustedes me ayudan, tengo contentamiento con eso, pero si no, tengo contentamiento porque mi relación con Dios no depende de las circunstancias a mi alrededor. Entonces, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis, versículo 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino que dice, vosotros solos. Deténgase allí. El apóstol dice, ninguna de las iglesias participó conmigo. Ahora, pregunta, ninguna de las iglesias participó con él, solo los filipenses. ¿Detuvo eso la obra de Dios? ¿La detuvo? No. ¿Por qué razón? Porque él no era un asalariado, hermano. Porque él era un servidor de Cristo. Hablaba con un amigo y me decía, me invitan a diferentes partes a predicar. Le digo, qué bueno, me alegra que te inviten a diferentes partes. A veces me decía, son lugares bastante distantes. Y sabes, me decía, de que uno conoce de todo tipo de hermanos o de iglesias. ¿Por qué hay iglesias? Me decía él, porque hay iglesias que lo bendicen a uno, pero hay iglesias que no. La vez pasada, y me contaba como 2 o 3 casos, la vez pasada fui, me decía, allá por, no sé, Chalchuapa y Salco, por alguno de esos lugares, o más allá todavía, no recuerdo bien. Mira, me dice, una iglesia bonita. Fui, llevé mi vehículo, gasté mi combustible y todo, fui. Y cuando terminó la predicación, solo me dijeron, gracias, hermano, Dios lo bendiga. Y lo despacharon. Me gustó la última parte, por eso se lo estoy contando. Pero mira, me dijo, si uno dependiera o si uno fuera a diferentes lugares por lo que le dan, por la ofrenda que le dan, hay lugares donde yo no regresaría. Hay lugares donde yo no regresaría, me dijo. Pero uno no va por eso porque Dios siempre lo bendice a uno, me decía. Y en esos lugares, lejos, donde me invitan, y donde los hermanos, o en este caso la iglesia, o el pastor, el que lo invitó, no fue generoso con él, me decía, y si me volvieran a invitar, ¿sabes qué? Me decía, vuelvo a ir. Aunque yo sepa que no me van a dar, pero ni el combustible, pero yo vuelvo a ir. Me encantó mucho. Me encantó mucho porque en primer lugar no tenía por qué estarme dando razones a mí de lo que él hacía. Se le ocurrió, tenía ganas de desahogarse quizás. Y me gustó porque yo, qué bueno es cuando el contentamiento y la obra no depende de cuánto vamos a tener, sino de cuánto podemos honrar y servir a Dios, hermano, a través de lo que Él nos ha llamado a hacer. Pero mire, tenemos necesidad, sí, pero esas necesidades las va a cubrir Jesucristo conforme a sus riquezas en gloria. Así que esta noche denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.